Está para tomar unos mates acá. Sí, señor. No le temo al virus. Bueno, pero puede ser como manteniendo la distancia sanitaria, en el caso. Sí, no, estoy muy contento. Me parece muy bueno que estés dando a luz un nuevo libro, ¿no? Sí, 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 es un libro que me llevó bastante tiempo y bueno, ¿cuánto me llevó? Sí. Esa pregunta no me gusta nada, porque, digamos, la escritura me llevó unos 2 años, encontrarle la forma, ¿no? Encontrarle la forma. Pero se basó en cosas que yo tenía escritas hace 16 años. Entonces, uno dice esas cosas, pero impresionan un poco, ¿no? A mí me impresiona. Sí. Es un libro extraño que te involucra mucho más que los demás libros que has escrito. ¿Te parece? Ah, mirá. Sí. Mirá qué bien. Si a alguien se le ocurriera clasificarte, tipificarte, se la vería negra, porque si vos hubieras sido contemporáneo, yo qué sé, de Ángel Rama, cuando escribió Los Raros, te decías qué raro, Pablo Silva, qué raro, qué escritor raro. Yo no diría eso, justamente por lo difícil que es tipificarte. Yo diría que sos un irregular. Irregular, muy bien, porque esa categoría de los raros ya está muy usada y abusada. Nosotros en la máquina de pensar tenemos un ciclo que se llama Todos somos raros y lo dice a propósito, es un chiste, porque si todos somos raros, claro, porque la rareza se supone que es minoritaria, ¿no? Todos somos, en realidad lo saqué también de un verso de Caetano, creo que dice todos somos raros, de cerca nadie es normal. De cerca. Visto de cerca nadie es normal. Por eso todos somos raros. Y bueno, porque la normalidad es... Alguien dijo, un surrealista, Sí. por el bar, decía que el sol, una estrella vista de cerca, no es más que un sol. No es más. Y no es más que un sol. Sí, exacto. Y quiere decir que la esencia de las cosas está en la proximidad. Nosotros en este momento estamos viviendo la ausencia de la proximidad. Hay lo que podría decirse demasiada soledad. Y lo más llamativo en el conjunto de las cosas, y empezamos por el título, el rum rum de las cosas. El rum rum es un sonido. Es decir, de hecho, el título es sensual. Recurre a uno de los sonidos, a uno de los sentidos, el oído. Si hubieran dicho el gusto de las cosas, la imagen de las cosas es otra cosa. Pero el rum es un rumor. Es un rumor que tiene digamos, su raíz en el inconsciente. En el inconsciente. Lo llamativo de esta novela es que no la escribís tú. No, la escribe Héctor Corbalán Ramos. Sí. Héctor Corbalán Ramos no me cae muy simpático, para decirte la verdad. Lo encuentro un tipo narcisista, que nunca ha entendido él que la literatura no es autobiografía, sino todo lo contrario. Es la exteriorización de la apariencia. La exteriorización de la apariencia. Si uno a la hora de escribir
tiene que elegir el tema, que por lo general un buen tema, y aquí está, un buen tema encierra un buen conflicto, y si ese libro no encierra un buen conflicto, te morís de aburrimiento. Y el conflicto es la oposición de dos polos que a la hora de recrear el conflicto se traduce por lo menos en dos personajes, el bueno y el malo, para caricaturizarlo. Pero está bravo acá en el Rum Rum, ¿cuál sería el conflicto? Porque Corbalán Ramos lo que tiene es que odia la escritura autobiográfica y quiere escribir un libro que acabe con toda la autoficción, con toda la escritura autobiográfica. Bueno, ese es su conflicto, porque no va a poder. Odia la escritura autobiográfica, pero solo tiene ganas de escribir sobre un tema, sobre sí mismo, y dice que lo va a hacer sin traicionar sus principios. Sí, muy bien. ¿Y lo logra? Esa es la pregunta. ¿Sabes qué? Lo podría lograr, acá no lo logra, no lo logra. Porque hoy te preguntaba, por ejemplo, todos esos personajes que están sacados de su imaginación. Sí, son todos escritores. Son todos escritores, pero lo que hace, me voy a decir, Pablo Silva, Sí. tú no sos un escritor, como te decía, sos un escritor irregular, no tiene nada que ver lo que tú haces con lo que hacen la mayoría de los escritores que antes de empezar a escribir pergenian una visión panorámica de la idea que tienen. Sí, de acuerdo. En esa idea, supongamos que es historia, es una novela histórica. ¿no? ¿Qué parte de la historia? Supongamos que toca las guerras civiles, toca el golpe de Terra o la dictadura. ¿no? Es decir, ¿en qué parte de esa visión panorámica, convertida metafóricamente en un campo de aterrizaje, dónde va a aterrizar? ¿Dónde va a aterrizar? Pues muy bien. Lo que le ocurre a Corbalán... Pero perdón, pero cuando Sí. vos estás escribiendo, tampoco sabés dónde vas a aterrizar. No, tu libro. No. Saber, sí, saber. ¿Vos sí que sabés? Sí, porque vas a aterrizar en un territorio de las artes plásticas, en un territorio cinematográfico o en un territorio poético, ¿no? En un territorio histórico, como decía. Ujú. Yo aterrizo, por ejemplo, en las Claro. guerras civiles. Pongámoslo. Pongámoslo. ¿no? Pongámoslo. Tú, a mí me da la impresión de que te estoy leyendo, no pensás aterrizar. Bueno, No pensás aterrizar. ¿Por qué? Porque lo que hace Corbalán es una búsqueda perpetua. Es una búsqueda perpetua. No se estaciona en un tema. está muy bien. No se detiene en un tema. No. ¿no? Sigue de largo. Incluso esa búsqueda puede ser infructuosa al final. Bueno, un libro como este puede plantear la posibilidad de un segundo tomo, un tercer tomo. Bueno, no, pero también hay otra cosa que en los libros que me parece que la gracia Digo porque, está en el perdón, camino, ¿no? Sí, pero digo porque si toda esta... Vos decís que con esta estructura se podría hacer otro tomo, digamos, con otros episodios. A lo de que otros te quiero escritores. decir que de pronto me puede gustar es que el libro lo publicaste antes de tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de 15, 17, 25, ¿no? Son como 25 escritores que aparecen. 25 Sí, sí. escritores. Y seguir buscando, y seguir buscando. Es decir, ¿por qué no otros 25 escritores? ¿no? Sí, eso es una cosa. Cosa que yo tenía otros episodios, ¿no? Por ejemplo, tenía otro que no lo incluí, de Ramiro Sanchís con Martín Bentancor hablando de John Ford. ¿De? De John Ford.
Y Ramiro Sanchís me dice en ese episodio, dice, John Ford es un intelectual disfrazado de cowboy. Y yo le digo, no, es un poeta disfrazado de cowboy. John Ford, y Martín Betancourt nos mira y dice, dice nada. John Ford, en El Tesoro de la Sierra Madre, apela. No, ese es John Huston. No. En El Tesoro de la Sierra Perdón, sí, en El Tesoro de la Sierra Madre. Él es John Huston. Entonces hizo la segunda remake, que cuando hizo La Diligencia. La Diligencia, sí. John Ford. Y la otra, él decía que si uno puede recordar, puede hacer una fiesta con la imaginación, ¿no? Claro. Y sobre todo, si la base de su recuerdo es originario, es la infancia, por ejemplo. Claro. Claro. Y acá, la apelación a ese hombre que es un cazador de sueños. Claro, porque son episodios que son sueños, digamos, que son sueños, y al decir que son sueños ya te liberas de explicar que las cosas ocurran. Porque en realidad en una novela histórica de la Guerra Civil también las cosas ocurren porque sí, porque las quiere el escritor, básicamente, ¿no? Sí, digamos, ¿no? O sea, tiene fuerza los personajes, todo, pero el que en el último momento decide o no es el escritor. O sea, de última pasan porque sí. En un sueño, en episodios en sueño, pero también en un episodio de la guerra, de Eduardo Acevedo escribiendo, por ejemplo. Porque sabemos que él está atrás de todo eso. Pasa, se puede basar en un hecho real, en fin, contar el combate de la tapera, pero en el fondo, el que está determinando que las cosas pasen, porque sí es el escritor, el creador, ¿no? El creador, claro. Sí, claro. Lo que aquí entusiasma, llama la atención, que al lector la primera reacción que le va a provocar, me parece, es estimular, poner en funcionamiento ese mecanismo maravilloso que es el de la asociación de ideas, el mecanismo de la asociación de ideas, porque en cada uno de ellos, de los personajes de Corbalán, ¿no? De los que él elige. Sí, personajes que se llaman Onetti, que se llaman... Por eso de los que él elige, lo convierte en personaje a Borges. Sí, claro. Sentadito ahí, al costado de la vereda. Mario Delgado Paraín. No. Sí, ¿cómo que no aparecen? ¿Querés que te lea? ¿Dónde aparecen? A ver, y atendete a la consecuencia. Hay una parte donde aparece Mario Delgado Paraín soñado y dice así: entré a una casa vieja, estaba oscuro. Avancé por un pasillo ancho y vacío. Las paredes gruesas, viejas y amarillentas, tenían en su parte inferior la cal descascarada. La casa era muy fresca. Las baldosas repetían dibujos que alternaban el marrón y un tostado claro, antiguo. Supe que estaba en un casco de estancia, una estancia venida a menos, pero que todavía se mantenía activa. Llegué a una sala amplia con 2 sillones y una larga mesada de mármol gris contra la pared, que culminaba en un horno de barro. En medio de aquel espacio austero, sentados frente a frente, estaban Paco Espínola y Mario Delgado Paraín. Se observaban en silencio. Tuve la certeza de que un vínculo secreto los unía, y en ese momento me di cuenta. Y claro, son padre e hijo. A Paco le costaba un poco hablar. Se adelantó en el asiento, bajó la cabeza y se aproximó. Del cigarro pegado a los labios salía un humo finito que le acentuaba la cara. Con voz cascada pidió a Mario, que en todo momento lo trataba con mucho respeto, que por favor que le hiciera un mandado. De paso, comprate algo con el vuelto, dijo. Dicho esto, sacó un gran pañuelo blanco del bolsillo y lo extendió en sus rodillas. Con mucho cuidado desplegó las 4 puntas y en el centro aparecieron muchas monedas. Lentamente, sin apuro, fue haciendo, bajo nuestra mirada atenta, un montoncito con ellas. Cuando terminó, se lo dio a Mario. Entré a la sala y saludé en voz baja. Los dos me miraron con curiosidad. Muy a mi pesar, pregunté una simpleza: ¿de dónde salió esa costumbre de llevar la plata envuelta en un pañuelo?
Paco le lanzó a Mario una mirada expresiva y no se molestó en contestar. En realidad ni siquiera alzó la vista hacia mí. De un modo difícil de explicar y también de comprender, supe que el menosprecio no se debía a mi banalidad, sino que estaba profundamente emocionado. Se hallaba embargado por un sentimiento de intenso afecto y no era solo por Mario. Para salir del momento se apoyó en los posabrazos y se puso de pie. Sin decir palabra, se fundieron en un abrazo. Cuando se separaron vi que ambos estaban emocionados por igual. Él se retiró en silencio, con la cabeza baja, rumbo a sus habitaciones. Por nuestra parte, también nos fuimos. Discretamente, avanzando a través del pasillo ancho y descascarado, sin hacer comentarios. Salimos al campo y nos dirigimos a un invernadero con paredes de vidrio y techo oscuro de chapa. Entramos y en el medio de las plantas vimos que nos estaba esperando, sonriente, Tomás de Matos. Aquel espacio era muy amplio y las paredes muy transparentes. En un momento pensé que estábamos bajo una especie de palio, pero de material. Por los 4 costados se podía ver la inmensidad del campo. Tomás y Mario empezaron a hablar animadamente, recordando anécdotas y riéndose de ellas. En un momento vi que las paredes ya no eran de cristal, se estaban desvaneciendo poco a poco, se evaporaban. ¡Miren!, grité. Miraron y quedaron sin saber qué hacer, consternados. Aquel fenómeno, el techo flotando sin paredes, era insólito. Tras pensarlo un poco, dije con un tono algo dramático: ¿no se dan cuenta? La cárcel ya no existe. Mario me miró con asombro. No sé si lo maravillaba lo que estaba pasando o que yo hubiera hablado de ese modo. En cambio, Tomás no dudó. Es una cuestión de percepción y de fe. Lo interesante es que poco a poco somos más libres, eso sí. No supe qué decir, pero algo en mi interior discrepó con aquella teoría. Mario, en cambio, encendió un cigarro, lanzó el humo lentamente y dijo: somos el espacio que nos rodea. Si nos quitan el espacio, cambian nuestras andanzas históricas. Intercambió una mirada con Tomás, quien sin ofuscarse sonreía y asentía. Mario volvió a pitar, largó una humarada encrespada y me miró fijo. Más para sí mismo que para nosotros, afirmó: somos el desierto. Ahí termina eso. Impresionante. Bueno, Corbalán, este es el sueño que tuvo con Mario Delgado Paraíso. Y lo que me decía Nico Alberte, un detalle muy importante, es que aquí se cumple algo que quien escribe de alguna forma siempre está pensando, fantaseando, ¿no? De estar al lado de esos, ¿no? Por eso decía que este libro tiene la gran virtud de poner en funcionamiento el mecanismo de asociación de ideas. Porque el lector muy naturalmente puede derivar en la pregunta ¿y yo qué historia tengo? Bueno, eso me lo dijiste la otra vez y vos sabés que algo que me ha pasado con el Run Run, que no me ha pasado antes, es que automáticamente todo el mundo dice, yo a veces me acuerdo de los sueños, otras veces no, sabés que tuve un sueño y me empiezan a contar los sueños. Eso me ha pasado mucho, te diría, casi con 95% de la gente que comenta me dice que, o por ejemplo me dicen, yo nunca me acuerdo del sueño. Claro, es que eso es bellísimo ese mundo, ¿no? Es bellísimo, dramático, peligroso y a su vez cargado de valores, ¿no? Y cuando el que sueña con antivalores, empieza a cuestionarse la apariencia del valor, que es la conducta, es el comportamiento, el relacionamiento humano, ser bueno o ser malo andando por la vida, ¿no? Y yo creo que acá, como lo que se privilegia es la imaginación, y la imaginación en este caso se comporta como un acontecimiento muy primitivo, muy originario, ¿no? Es decir,
muchos no se acordarán. Muy primitivo en qué sentido, por ejemplo? Ahora voy. A ver. Muchos no se acordarán de lo que sueñan. Claro. Pero ¿cuál es la antítesis de la letra? El número. El número. Es decir, todos sueñan con números, todos. No en vano está la gran lista de la interpretación de los sueños para los timberos, para los ginieleros, ¿no? Es cierto, en Uruguay digo, la gente se cree que en todas partes, pero no es en todas partes que te regalaban en los ómnibus o le dabas unos pesos por el listado de los sueños con los números. Eso es no, primitivo. en Eso es España, por ejemplo, primitivo. no sé. Eso es primitivo, es arcaico. Y la gente se lo sabe de memoria también, ¿no? Se lo sabe y confía, ¿no? Y confía. El movimiento surrealista... Un poco, perdón, es la idea también de que el sueño es un mensaje para el cual no tenemos código para decodificarlo. O sea, nos están diciendo algo, pero no sabemos qué. Por eso digo, subrayé un poquito la palabra búsqueda, ¿no? Buscar el significado de las cosas, ¿no? ¿Por qué están ahí y no en otra parte? ¿Por qué se dice esto y no otra cosa? Ahí tiene que haber una razón para eso. Y eso lo buscaron en la posguerra, en París, André Breton con el Manifiesto del Surrealismo, en donde él se mostraba, y lo decía con todas las letras, se mostraba asqueado de la diversidad de maldades que imperaba como consecuencia de la miseria materiales y espirituales de la guerra, ¿no? Entonces él, cuando soñaba, soñaba con palabras que no le decían nada, palabras sueltas. Entonces, ¿qué hacía? Las copiaba, las palabras, y las pegaba en la cocina, en la pared de la cocina, en la pared del dormitorio, palabras sueltas, que no le decían nada. Pero debajo de esa palabra hay un concepto, ¿no? Ahora, buscar el significado. Un sentimiento, ¿no? Exactamente, eso lo de el sentimiento detrás de la palabra lo decía Jung, ¿no? Jung, sí. Y Lacan también lo decía, sí. Ahí está. Entonces, la necesidad que tenemos de interpretar nuestro inconsciente, que cada día está más castigado, ¿no? Porque no es lo mismo el sueño de un paisano del campo, ¿no?, que se duerme apaciblemente y lo que hace todavía opera como un somnífero, es el aire de los eucaliptos, que también hacen dormir a las vacas. Los sueños, por lo general, del paisano son representaciones muy próximas, o de lo contrario, premonitorias, anuncian algo. Pero ¿a vos no te parece que de alguna forma hay una especie de fondo de sueños común? Te digo esto nada más, vos que estuviste, hiciste la antología de los lobisones. Una de las cosas que dijo Jung, que por lo cual pensó que podía haber un inconsciente colectivo, es que en todas las culturas hay un sueño de un bicho, un animal que te persigue, ¿no? A veces un lobo, otra de otro tipo. Y lo vio que eso se confirmaba en todas las culturas, en todas las etnias. Entonces digo, como que es algo muy primitivo, digamos, que tenemos todo, ¿no? Aunque no hayas visto un bicho, digamos, que te pueda... Esa idea del pánico, ¿no?, en la llanura, que te persigue un bicho, está en el inconsciente de todo, desde hace muchos miles de años. Claro, es ancestral, pero anida en el tálamo, en el cerebelo. Exacto, ¿no? sí, exacto, sí. Y Cerebro forma reptil, parte del programa genético. Por eso te digo, no sé, el peón que está en una estancia en el interior ahora mismo, comparte el mismo cerebro básico, elemental que tenemos todos, ¿no? Claro. Y está cargado de una información que no necesariamente la vivió él, ni la viviste vos. Son cosas que vienen desde hace muy atrás. Y nos sorprenden, ¿no? Eso es maravilloso,
porque cuando digo que el ser humano en el siglo XXI va a tratar de apelar más al inconsciente, lo va a tener que hacer por una asepsia, por una limpieza de la mente, ¿no? Es decir, el bombardeo continuo de la publicidad a través de los medios masivos de comunicación, que continuamente te están creando necesidades que no tenés. Sí, o las redes sociales, digamos, que es una constante distracción que viene de afuera, y en este caso, como decís vos, hay todo un bagaje, una información que tenemos todos, que hay que tratar de acceder a ella, ¿no? Sí, o sea, pues, sencillamente porque no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, si el individuo volviera incluso al primitivismo filosófico de la época incluso antes del siglo V a.C., del siglo de Pericles, ahí decían, ya empezaron a formular esquemas de salvación, diciendo que todos tenemos 3 territorios perfectamente determinados, ¿no? Que son la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Es decir, a través de esa inclinación genética del lado izquierdo del cerebro, del lado derecho, la razón o la pasión, ¿no? El individuo empieza a poner en funcionamiento su capacidad de opción, de elegir qué camino va a tomar, la verdad es que si uno tiene en cuenta que esos 3 campos forman parte de nuestra singularidad, de nuestra psicología, si cada uno de nosotros tuviese la pericia de preocuparse por conciliar, equilibrar esos 3 campos, la voluntad, la inteligencia, ¿no? Los psicólogos pasarían hambre. Pasarían hambre. Bueno, para apagar el celular y sí, seguimos hablando. Bueno, yo quería contarte algo que cuando le pasé a Pedro Peña, escritor Maragato, este fragmento que acabo de leer de Mario Delgado con Paco Espínola y con Tomás de Matos, él me dijo, dice, pero ese sueño debe haber sido premonitorio, me dice. ¿Por qué? Porque acá en esta biblioteca de San José nosotros presentamos un libro con Mario Delgado y atrás estaba un gran retrato de Paco Espínola, y antes de arrancar Mario se dio vuelta y dijo, este es el padre de muchos de nosotros, ¿no? Y, y en ese episodio aparece como que es tu padre. Sí, me encantó eso, me encantó. Ni siquiera se me ocurre preguntarme, ¿eso es cierto? ¿Eso es cierto? No, claro que no lo es, claro que no lo es. Pero para mí, Espínola me abrió... Pero es que la literatura, digamos, no vale la pena preguntarse si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Claro que no. Porque yo leo Las botas de los muertos y sí sé que hay cosas que ocurrieron ahí, pero lo que me fascina es la escritura, no... porque para eso voy y leo Wikipedia, que fue lo que pasó en Paysandú y ya está, digamos, directamente, ¿no? O sea, lo que fascina es otra cosa. Sí. En este caso, bueno, tu padre, Paco Espínola, que te manda su mandado. Quédate con el vuestro. Pero yo iría gustosamente a buscarle yerba. Es un viejo tan lindo. Pero no, a vos no te ofende, digamos, que yo te diga que aparezca en un episodio aquí que Paco Espínola es como tu padre. Pablito, es un homenaje. Tendría que decir es un honor, no se me ocurre pensar en el honor, pero sí, me fascina una relación. De hecho tuve la fortuna de conocerlo vivo, en Mina, ¿no? Y
y era un tipo de una inteligencia exuberante, Mirá. pero a su vez el dueño de una calma interior, de una armonía interior, tan difícil de lograr, que se ve que había combinado estos tres campos que decían los griegos, Claro. ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? Ahí era una que vino a la mente, estaba Paco en una, mirá, él era de San José, pero esa vez se había quedado, no sé por qué, en una pensión de San José. Y se levantó de la siesta, él mismo contaba, él mismo. Sí. Se levantó de la siesta y fue a tomar mate abajo la parra. Y estaba ahí fumando y tomando mate. Y sale una empleada de la pensión y le dice: buenas tardes, don Paco, ¿cómo anda? Y ya acá estamos, mija, sacudiendo la modorra. Ay, don Paco, ¿usted siempre está zafado? Y él decía que esos microcuentos Sí. no se pueden hacer, no se pueden generar, no se pueden crear. Si no hay por lo menos dos, Claro. que son incluso los protagonistas de un conflicto, ¿no? Paco Spínola era alguien que, por ejemplo, a diferencia de Onetti, vivía contando lo que iba a escribir, contándolo una y otra vez. Onetti decía que no había que contarlo porque se pierde el impulso, ¿no? Y se pierde el El impulso. impulso, pero Paco Spínola hacía lo contrario. Fucho Musiteri me dijo, por ejemplo, que una de las cosas que se veía cuando lo veía sentado es que Paco Spínola estaba invitándote para que te sentaras. Y si pasabas al lado de Onetti, era evidente que no quería que te sentaras ahí, ¿no? Es verdad, es verdad. Paco no podía evitar en su mundo creador pensar en el entorno. Así es que el entorno fuese el más reducido, el más elemental, el más primitivo, ¿no? El lindísimo como juega con Rodríguez, Claro. con el Lovisor, ¿no? Pero a su vez, esas historias que pueden involucrarse, digamos, en un género de terror, ¿no? Sin embargo, él se iba de ese mundo para depositarse afuera, poner los pies en la tierra. Yo recuerdo que Paco tiene un maravilloso prólogo, que yo no sé si no vale más que el libro que prologa, en Hombres, Tierras y Ganado, de Esteban Campal, y él hacía el prólogo. Y la verdad que quienes viven en el mundo urbano no son conscientes de su capacidad soberana. Y la capacidad soberana es tener conciencia de que ese metro cuadrado o circular en el que tenés posados los pies, en donde reposa tu cuerpo, es tu territorio en el planeta. No te pueden sacar de tu espacio. Ese espacio es intransferible, ¿no? Y te rodea, lo habitas tú, ¿no? Y Paco decía en ese prólogo que para construir lo que los griegos le llamaban el ethos, E-T-H-O-S, para construir lo que es el ethos, significa espíritu de nación, decía él, ¿no? Nosotros tenemos que tener una actitud de comunión con el espacio que tenemos la suerte, la fortuna de usufructuar. Porque ese espacio recién lo va a usufructuar otro cuando ya no estemos, ¿no? Ahí entra a tallar no la historia, no la geografía, la demografía.
ser habitante del planeta significa hacerse cargo del espacio que te toca en suerte. Bueno, Bas Ferreira dijo, por ejemplo, que todo ser humano que nace tiene un derecho que normalmente no se admite o no está admitido por la Declaración de los Derechos Humanos, pero Bas Ferreira decía que tiene el derecho de habitación, De habitación. de habitar De habitar. la tierra. Sí. Cualquier bebé que nazca tiene derecho a, bueno, a un techo, a una comida, porque tiene derecho para habitar la tierra, ¿no? Es maravilloso esto, Sí, sí, porque sí. ahí Paco decía que todos tenemos que lograr un estado de comunión con nuestra tierra. Sí, pero Porque acá, si no acá lo en el, encontramos, acá en el libro vos decís, somos el espacio que nos rodea. sí, Mirá vos, y es ese, no está mal, ¿eh? y es ese. Y él decía que si no logramos ese estado de comunión, corremos el riesgo de convertirnos nada más que en un pedazo de tierra con gente encima. Ah, muy bien. Sí, 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 está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Sí, de acuerdo. No sé, acá en este libro vos terminás diciendo somos el desierto, no entendí mucho, pero bueno. Somos el desierto. Pero decís somos el espacio que nos rodea. Mira, Dino Significa- Buzzati, el autor de El desierto de los tártaros. El desierto de los tártaros. ¿Qué hacían ellos? El desierto, pasaron toda una noche cenando esperando la invasión de los tártaros, que dicen que se venían. Estaban en Venecia, creo. Y los tártaros no llegan nunca. Sí, no sé, nunca. No llegan nunca. Es tan temible como el virus. No lo vemos, sabemos que está ahí, sabemos Claro. que viene. Y somos capaces, bueno, mientras tanto, mientras no, No. viene el virus, vamos a hacer un asado, ¿no? Y aparte en esa novela lo que es que ellos no vienen nunca, o sea, la amenaza no viene nunca, pero todos viven en función de esa amenaza. Que va a venir, va a venir, va a venir y no viene nunca. Todo el destacamento, ¿no? Todo el fuerte, ¿no? Es una novela El formidable. desierto de los tártaros, sí, es muy bueno, muy bueno. Sí, 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 sí. Y ahora te pregunto, ¿tú la diste por terminada? Sí, sí, no, Mario, por favor, ya está, no. ¿Eh? Yo a esto ya la di por terminada, sí, sí. Hay que pasar adelante, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Por supuesto que hay que seguir adelante. Esto está basado, lo aclaro por las dudas, en un diario que yo empecé a partir del año 2000 y donde fui anotando, bueno, a veces anotaba sueños, pero fueron desarrollados literariamente. Entonces, o sea, en la base hay un algo que fue un sueño, pero fueron desarrollados literariamente. Esto que acabo de leer claramente, incluso está desarrollado, digamos, ¿no? Sí. Pero respetando, digamos, el sentido del sueño. Para mí estos no son, por ejemplo, cuentos. O sea, si vos me decís, estos son cuentos, y vos los pondrías en un libro de cuentos, para mí no cumplen esto que leí yo, la función de un cuento. Pero capaz que soy yo de cuadrado nomás, ¿no? No, capaz que sos tú de irregular. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Que Porque, no es clasificable, que no son clasificables. Eso simplemente eso. claro. Pero, como te voy a decir, a la hora de buscarte dentro de la literatura nacional, sos inconfundible. Y esa expresión de la apariencia, la ve alguien que está fuera de ti, la ve el lector, ¿no? Es como tratar de ilustrar a Hemingway y a Borges adentro de una de esas historias, ¿no? Y Borges decía que uno de los mayores atractivos de mi vida es ilustrar las pesadillas. ¿no? Y me acuerdo que ahí en el libro que sacó Banda Oriental, hablar Vos lo con- entrevistaste a Borges. Sí. Yo pasé en la radio, pasé la grabación que estaba muy copiada, pero igual la pasé. Ah, ¿sí? Sí, sí, la digitalizamos, sí, sí, como la dije. Y bueno, era la última vez que estuve en Montevideo y venía a dar una conferencia sobre las pesadillas. Y obviamente le terminé preguntando, y una de las preguntas que le hice fue
qué pensaba de Freud, ya que él amaba Suiza, Viena y todo eso, y Freud era su ambiente. Y me dice, no, yo a Freud lo detesto tanto como a Perón. Pero el psicoanálisis, no, él precisaría un psicoanalista, que no fuera freudiano, por supuesto. No lo quería nada, es cierto, no lo quería No. nada. No, Borges no quería nada. Porque pensaba que era incluso, bueno, algo así como sórdido, no le gustaba toda esa historia del Edipo y con la madre, no quería saber nada, Borges con eso. Pero Borges sí trató mucho el tema de los sueños, la pesadilla. Es más, llega a decir que los sueños es una especie de género literario en el cual todos podemos ejercer. Todos podemos ejercerlo, ¿no? Y en el sueño uno, lo más raro de todo es que en el sueño uno es el director del sueño, el guionista, los protagonistas, el teatro y el público. Todos somos la vida, ¿no? Y otra cosa impresionante es que eso de que cada cosa que soñamos no deja de ser una emoción, ¿no? Un sentimiento, un aspecto de nosotros mismos, ¿no? Eso es Claro, sería ideal, creo que nos haríamos ricos, si en una época como esta, si en una papelería, en una librería, vendieran libretitas para anotar sueños. Anotar sueños. Debe haber, seguramente. Debe haber, sí, Esta feria debe haber. pero muchas veces, como recién tocamos ese primitivismo originario en donde aparecen más en los sueños los números que las letras, ¿no? Sí. Es decir, cuando aparece el mundo de las letras en el sueño, por lo general son palabras las que aparecen, ¿no? Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros anotara la palabra que aparece esta noche o la palabra que apareció anoche, esa anotación, a la hora de leerla y que tiene solo tal vez 3 letras, 4 letras, es la mejor excusa para pensar en sí mismo. Esa es mi letra, claro. esas fueron Sí, mis sí, letras, sí. esa fue mi palabra, ese fue mi sueño. Claro. Bueno, ahí volvemos de nuevo a tratar de pensar en la introspección, tratar de pensar más adentro de uno, autoobservarse y no estar tan pendiente de afuera, de las redes sociales. Quiero terminar leyendo uno cortito de Onetti, El Farmer. Creo que es cortito, ¿no? A ver si es cortito. Sí, es cortito. Bueno, más o menos cortito. Sí, es cortito. ¿Te lo leo? Sí, Estaba con Dolly en una granja en el medio del campo, un campo indefinido y claro como los decorados de las series televisivas de cowboys. Detrás había un granero con una gran entrada. Sobre ella, una escalera de mano daba un piso medio vacío donde se veían fardos de alfalfa y algunas bolsas de granos. Crucé ese patio y subí por la escalera para buscar a Juan, que estaba echado entre la paja, vestido como un granjero del sur, con un mameluco de tiradores sobre la camisa a cuadros. «Te estamos esperando», dije a modo de saludo. Me miró con ojos tristones. Con una inmensa lentitud se puso un sombrero de paja y se reincorporó. Lo ayudé a pararse y cuando por fin estuvo de pie, me separó con la mano. Se palmeó, metódico, los pantalones sacudiéndose la suciedad. Luego me miró serio y poniendo un énfasis grave en cada una de las palabras, dijo: «Hoy voy a escribir». Su expresión fue dura, como si quisiera taladrarme con la mirada. Su forma agresiva de encarar no dejaba lugar a dudas. Estaba hablando en serio. Intimidado, permanecía en silencio, sin saber qué decir. Eso no le importó en absoluto. Con gran aparatosidad y negándose a ser ayudado, comenzó a bajar lentamente por la escalera. Era como ver a un simio con los miembros endurecidos. Demoraba una eternidad para ver dónde ponía el pie cada vez. Yo también lo vigilaba, pero ya no intimidado, sino súbitamente alegre. En el fondo de aquella dura mirada de ojos estrábicos había visto un diminuto e intenso brillo de alegría. ¿Cómo?
No me había dado cuenta. ¿Cómo no me había dado cuenta? Recién ahí comprendí, en la forma más profunda del verbo comprender, la de tomar conciencia profunda de un modo inexplicable, casi infuso, del significado de un sentimiento. Comprendí que hasta hace un momento Onetti había estado hundido en una gran depresión. Me asombró no haberlo notado antes cuando holgazaneaba por ahí, e incluso me pareció paradójico notarlo justo ahora cuando había visto el primer síntoma de recuperación. Entonces recordé lo que había dicho al mediodía, 3 horas antes, cuando nos íbamos rumbo al granero, a donde él iba a dormir la siesta. La gente se impresiona por tus textos, por tus personajes y tus historias, pero lo más importante en tus libros no es el argumento. Lo que hace que siga impresionando como el primer día son las descripciones, o mejor, las palabras que empleas en ellas, las palabras que dan la sensación de haber sido vividas cuando fueron imaginadas. Onetti se detuvo y me miró, bajó la vista hacia el suelo y volvió a mirarme. Eso es lo único que importa. Siguió caminando bajo el sol en silencio con la misma lentitud simiesca, pero yo sentí que algo había cambiado. Es porque son vívidas, dije. ¿El qué? Las escenas, las palabras. Ah, se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Luego asintió un par de veces, siempre resoplando por el esfuerzo que le implicaba atravesar aquel patio con gallinas lleno de polvo. Parecía un granjero salido de una película de John Ford o de un libro de Erskine Caldwell. Viéndolo bajar la escalera, comprendí que las ganas de escribir le habían regresado a causa del breve intercambio de palabras que habíamos tenido antes. Era todo muy sorprendente. Cómo funcionaban los mecanismos de creación de Onetti y que yo pudiera percibirlos de un modo tan transparente. Por su parte, él se mantuvo inexpresivo, sin emitir gesto alguno. Había cierta agresividad en su mirada. ¿Por qué? Me pregunté si lo que lo ayudó fueron mis palabras, es tan duro conmigo. Y tal vez por eso mismo se había dado cuenta muchos antes que yo, de que mis palabras habían ocasionado su regreso a la literatura. Como es natural en cualquier artista, odiaba que alguien se inmiscuyera en algo que era suyo y de nadie más. Ese razonamiento me consoló, pensando que su mente era más retorcida y compleja que todo eso. ¿Quién sabe lo que pasaría por ella? Atravesamos el patio en silencio. El calor empezaba a retirarse. La tímida humedad de la tarde hacía un poco menos insufrible el sol. Dolly nos esperaba en la puerta, como siempre, estudiándolo a fondo, mientras se aproximaba, escrutando cada gesto para anticipar sus deseos. Algo debió captar porque nos sonrió cuando entramos, o tal vez porque ella sonríe casi siempre. Le sirvió a Juan un gran vaso de vino aguado con muchos cubitos de hielo. Onetti se lo zampó sin respirar, mientras ella intercambiaba una mirada conmigo que significaba: ¿qué pasó? No tuve tiempo de responder porque con gran aparatosidad Onetti vociferó: ¡ah! Continuó esa exageración haciendo un gesto infantil de importancia al devolverle el vaso vacío a Dolly. Esto le agregó una sonrisa. Ella lo aceptó sin decir nada, como si fuera lo más normal, pero su perfil cambió. Todo el cuerpo de Dolly se le llenó de alegría. Con paso rápido fue a la repisa, abrió una carpeta naranja muy abultada, llena de papeles que yo nunca había visto. Se volvió hacia Onetti y se la extendió. Acá están, dijo. Me paré sobre la punta de los pies para tratar de ver qué eran. Eran manuscritos empezados, narraciones inconclusas escritas en los papeles más inverosímiles, tarjetas, servilletas, papeles de agenda, etc. No, dijo él, y los apartó con la mano. La miró serio, o tierno, o de otro modo que no puedo explicar. La mirada se alargó por un momento, el exacto para enfatizar cada una de estas palabras. Hoy voy a empezar desde cero. Se dio media vuelta y se dirigió a su habitación. Dolly, con un repasador en la mano, se quedó contemplándolo con una mirada devota y amorosa. Cuando Juan cerró la puerta, me di cuenta de que aquel tranco suyo, lento y desparejo, se podía percibir la energía que nace de la victoria. Hasta los ojos de Dolly sonreían. Sí, va a escribir, ¿no? Un pequeño entre paréntesis, sabía que la memoria no me iba a traicionar. Cuando hablamos,
de los sueños, el concepto de John Ford es en qué verde era mi valle. Qué verde era mi valle, exacto. Le decía que si todos podemos recordar un sueño y describirlo, podemos, un sueño propio, ¿no? Sí, sí, sí. Y describirlo, podemos vivir entretenidos toda la vida. Todo el resto de nuestra vida. Bueno, muchas gracias, Mario. Ya se ve, no, pero no, Sí, no termina a ver, acá, ¿termina acá? no va a quedar así, se va a echar. Cuando decía que en determinado pasaje Bonetti ha dicho, Sí. vos sabés que era así, te voy a contar rápidamente, voy a contar. Yo estaba una vez en La Habana con Horacio Eguren, un escritor veterano, una maravilla de hombre dulce, ¿no? Y él, estábamos de jurado del premio Casa de la América, y él me decía que la vez que lo conocí a Onetti, dice, yo nunca había conocido un tipo tan parco, y sin embargo tan rico en palabras, ¿no? Pero dice, si no lo hago ahora, no lo hago nunca, dice Horacio. Y le di un manuscrito para que me lo leyera y me diera su parecer. Bueno, dice, déjamelo, Horacio. Y bueno, se lo dejé, pasaban los días y nos cruzábamos y no me decía nada que le había parecido. Y hasta que me largué, le dije, maestro, le envió un tema, un escrito, y me dice, y ahí dice algo, Horacio, que es una expresión tuya. Lo que me dijo Neti fue un rum, que le pareció maestro, dice. Y él me dice, Horacito, tu novela, bueno, ¿qué? ¿Qué me estuvo hablando? 2 minutos. Y lo único que escuché yo fue ese rum. Tu novela. Muy bien, es una buena crítica literaria. Muy bien. Bueno, Mario, gracias por acompañarme acá en esta presentación. Me sentí bárbaro. Espero que te hayas sentido bien vos. Acá la gente también. Sí, me sentí, sí. Para mí hay miles de personas. Y sí. Lo fantástico es que este lugar, que fue el espacio de Nancy, Marcelo también, cumple lo que tiene que cumplir un parque, una plaza, ser un ámbito de encuentro mínimo, una pareja, 2 amantes, 2 novios, ¿no? Un matrimonio viejo, ¿no? Es un lugar hermoso para establecer ese estado de comunión que decía Paco. Exacto. Sí, es un lugar, esta feria misma, llena de buenos fantasmas, ¿no? Como Nancy va a ser. Gracias, Mario, por estar acá y gracias a todos por acompañarnos, ¿no? Muchas gracias a todos.